Segundo tema, vamos a ver. Ramón Serrano Núñez quería decir algo. Quería intervenir porque la discusión con el tono que ha tomado ahora creo que sería bastante estéril y nos alejaría del punto verdaderamente fundamental en torno al cual debe estar este pequeño debate, conversación, si ha de tener alguna utilidad. Yo creo que después de las manifestaciones de Fernández Cuesta y del profesor Aranguren, el problema importante es el de el pensamiento, la personalidad política, la actitud política de José Antonio y la herencia de José Antonio. Creo que hemos de reconocer, esperemos que llegaremos un día a una etapa de paz en la que con rigor, con seriedad, se pueda decantar la verdad de tantas deformaciones, de tantas difamaciones, incluso de tantas vilezas como la propaganda, las propagandas han envuelto a la verdad. La propaganda que, a mi juicio, es tan dañina políticamente como son los gases asfixiantes en las guerras. Vamos a tratar de hablar en ese terreno de serenidad, de construir la historia seriamente, y para ello lo primero que hay que hacer es establecer con firmeza la realidad de los hechos como fueron, sin perjuicio de la pluralidad crítica para interpretarlos y valorarlos. En este tono, en este sentido, yo querría decir al profesor Aranguren y a Fernández Cuesta que a mí lo que me interesaría en este momento era salir al paso de la deformación, de las deformaciones de José Antonio. Dejemos ya a un lado el mito. No, las deformaciones que la personalidad de José Antonio sufren por una y otra parte. Hemos de partir del principio de que el pensamiento de José Antonio pues no es la Sagrada Escritura, que en el pensamiento político de José Antonio hay evidentemente, y esto es honroso y interesante, hay, como había dicho ya antes Prat también, hay una parte literaria con gran belleza y que merece toda la consideración y todo el respeto, desde luego tiene mi admiración. Concretamente, en punto a su mensaje, a su programa político, es preciso, absolutamente necesario, incluso desde el ámbito puramente falangista, con mucha claridad, tener en cuenta que en su mensaje hay unas posiciones esenciales, fundamentales, y otras muchas que son puramente tácticas, y que él, como hombre inteligente que era, pues era un hombre capaz de evolucionar. No es un hombre que iba a quedar petrificado en ese empecinamiento que en España gusta tanto. Yo creo que él tenía el tempismo, tenía el sentido del tiempo, y que él hubiera sabido marchar al compás del tiempo
y que efectivamente su pensamiento y su actitud política, de haber vivido lo que nosotros hemos vivido, habría sufrido modificaciones importantes. Yo no diré tanto, como ha dicho el profesor Aranguren, de que Ridruejo, el gran amigo y la gran personalidad, en mi vida hay dos constantes: mi admiración, mi afecto, mi respeto a José Antonio Primo de Rivera y a Dionisio Ridruejo. Sobre todo porque son dos personas inteligentes y dos personas honestas. El profesor Aranguren dice que él cree que el verdadero continuador del pensamiento de José Antonio es Ridruejo. Yo no me atrevería a decir tanto, aunque creo que en alguna medida no es una afirmación descaminada la que hace el profesor Aranguren. José Antonio Primo de Rivera tenía ese punto de partida, y en este momento Dionisio Ridruejo profesaba aquellas posiciones con un radicalismo extraordinario, con una buena fe extraordinaria, con una gran honestidad y rectitud. Luego, una serie de circunstancias interiores y exteriores a este hombre limpio, originariamente devoto, fiel de José Antonio, le mueven a tomar estas posturas distintas a compás del tiempo, como digo, que no me atrevo a decir que hubieran sido las que José Antonio habría tomado, pero que desde luego es un error cuando se habla del pensamiento de José Antonio, pensar que hay ahí ya, en todo lo que él dijo y escribió, un evangelio cerrado, que eso es todo intangible e indiscutible. Eso creo que no se puede sostener. Montarco no ha podido hablar todavía. No. Y creo que no se puede sostener. No, es que yo además voy a decir simplemente ahora dos palabras para que hablen los demás, y luego, si me queda espacio, pues consumir el turno que me interesa consumir. Porque hay tiempo. Sí, el problema tan antagónicamente puesto entre Fernández Cuesta y el profesor Aranguren, ya digo, yo sobre ello no puedo decir más que lo que acabo de decir. Yo tampoco creo que haya un antagonismo. Yo estoy en un plano completamente distinto del planteamiento del señor Cuesta. Bueno, quiero decir la diferencia, ¿verdad? No tiene nada que ver. Son pensamientos que van por... Bueno, las ideas. Ideas. Entonces yo, con motivo de referirme a estas deformaciones de que ha sido objeto la personalidad política, a mí me interesa más la personalidad política de José Antonio, quiero luego situar un poco, para entenderlo, a José Antonio en la historia, entendiendo por la historia a estos efectos el año 1936, partiendo del gobierno Portela y de las elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular. Bueno, vamos, aprovecho un hueco. Yo quería decirles que, sobre todo en cuanto a lo de los turnos que hablaba don Ramón ahora, que cuanto más breves sean, más veces podrán intervenir. Claro. Y cuando las contradicciones sean muy frontales, tampoco hace falta insistir en ellas, porque el espectador ya sabe que entonces están en contradicción, y si tocan ustedes más temas, mejor, más rico será el coloquio. Adelante, Montalvo. Yo creo que hemos venido a hablar de José Antonio. Primero, su persona humana, pero no se puede tampoco olvidar que la persona humana de José Antonio se movía en un contexto político de aquel momento, por lo que es muy difícil, Gibson, juzgar hoy por análisis microscópico que se hace de la persona, como ha hecho en su libro, ¿verdad?, sin tener en cuenta, y usted sobre todo, le es mucho más difícil que a nosotros que hemos vivido aquella época, a usted que afortunadamente por su edad no la ha vivido, pues el poder apreciar lo que era José Antonio entonces y por qué reaccionaba de esa manera y por qué iba cambiando. Pero yo quiero contar una anécdota, que es precisamente el momento que le conocí a José Antonio, en esa cacería en casa de tu tío
Antón Sáenz de Heredia. Como era un maniático de la caza, se vestía con unos trajes rameados para que no le vieran las perdices, ¿verdad? Eran unas cacerías prodigiosas. Y entonces eran unos ojeos muy largos. Y yo tenía un puesto al lado de José Antonio. Yo José Antonio me lo había presentado esa mañana. Y entonces, como eran muy largos, pues me acerqué al puesto suyo porque me chocaba que llevaba unos libros. Y le pregunté que por qué, que eran esos libros. Y me estaba preparando una campaña que iban a ir a Galicia para reivindicar la memoria de su padre. Iba con Yanguas, con Carlos Sotelo, iba un grupo, ¿verdad?, a dar allí una serie de mítines, que no llegaron a dar porque el primero hubo una huelga que se declaró en Vigo y no hubo manera de abrir el restaurante donde iban a hablar. Pero en fin, empezamos a comentar la situación y realmente pues empezamos a quejarnos y a hacer la crítica del momento político que vivía en España. Esto era el año 30, era en el invierno del año 30. Y de aquella situación, entonces, él venía de Londres, había estado unos días en Londres, y yo venía de París, donde vivía mi madre. Empezamos a hacer el elogio, el gran elogio de la inglesa, sobre todo de la liberal, sino que a él le gustaría vivir en Londres. Yo le decía que me gustaría vivir en París, y que realmente aquí la vida de España, que era tan desagradable, tan políticamente, claro, política y socialmente. Y entonces me acuerdo que me dijo una cosa, dice, mira, igual que tú y que yo, piensan muchísimos jóvenes que es insoportable esta vida española, como se arrastra la vida esta España chata que él decía. Y creo que estamos, porque nosotros, yo me puedo ir a Londres, tú te puedes ir a París, pero esa cantidad de jóvenes que se encuentran aquí incómodos no pueden irse. Entonces tenemos una obligación, que es cambiar España. Yo siempre digo que en la empresa se quedó él. O sea que su mentalidad estaba entonces ganada, ¿verdad?, por el tipo de política y de vida inglesa, liberal principalmente. Esto, él había estudiado en el colegio alemán, que tengo entendido que entonces era de alguna manera una educación liberal, ¿no? Sí, bueno, yo lo que digo es que ese pozo es el auténtico suyo entonces, el año 30. Muy de pequeño. Muy de pequeño. En realidad no creo yo que la influencia del colegio alemán, no, porque mi padre era más bien aficionado a que los chicos estudiaran en casa con profesores. Y estuvo en el colegio alemán, bueno, yo ni lo recuerdo siquiera, cuando estuvo en el colegio alemán. Yo lo tengo en su biografía, no sé si... Debió si el dato estar es exacto. un año, cosas así. Ajá. Sí, yo ni lo recuerdo. No lo había terminado. Espérate que había pedido la palabra y Fernández Cuesta quiere... Pero Montalvo todavía no ha terminado. Bueno, lo mismo. Yo también la pedí, ¿eh? Albín, no, decía que... Yo también la pedí antes. Y Aranguren. Pues. Que cómo fue luego evolucionando, porque luego después vinieron aquellas elecciones que él se presentaba contra Bartolomé Cosío, que no ganó por poco. Y que entonces era... Mucha diferencia. Sí, bueno, pero tuvieron que poner... Cosío sacó 56.000 votos, José Antonio 25 y Bullejo 5. Sí, bueno, pero quiero decir que tuvieron que poner una figura de mucha representación, como era aquella, porque tenían miedo de que pudiera salir. Y él entonces, principalmente lo que le movía a eso, era la defensa de su padre. Esta es la realidad. Luego después ya vino la Falange, y luego hay una cosa que yo creo que es importante, como en aquella época había indudablemente pues una doctrina que estaba invadiendo el mundo y que parecía que no tenía posibilidad de ser contrarrestada, que era el comunismo, porque indudablemente había un deseo de cambio, había un fracaso político en casi todos los países del sistema que funcionaba, y entonces el comunismo parecía que tenía el campo abierto. Y también contar una anécdota, a propósito de eso, un día en mi casa tenía un mapa enorme donde anotaba mis viajes, estaba con Agustín Foxá, y él decía, nosotros somos una generación destinadas al sacrificio, para conseguir, a ver si conseguimos el puente para salvar el comunismo. Y esa doctrina, indudablemente, había otra que surgió que contrarrestaba la del comunismo, que